el vocero de la arquidiócesis, le agradezco mucho. Nos vamos ya con él o adelantamos corte, producción, ¿cómo ven? Padre, ¿cómo ves? ¿Me puedes aguantar o no? Vámonos contigo. No, me dicen que sí, ya, me autorizaron aquí. Padre, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. A ver, te escuchamos, vimos el comunicado del arzobispo. ¿Qué tienen que decir ustedes de lo ocurrido ayer, padre? Pues solamente refrendar nuestra confianza en que la paz, la unidad es el camino que puede llevarnos a conseguir cualquier objetivo para bienestar propio y para bien de toda la sociedad mexicana. La paz, dices tú, es el camino. Sí, la paz siempre será el camino. Y evidentemente el nombre de la paz es la justicia. Eh, Entendemos, aceptamos, sabemos que todo tipo de manifestaciones es siempre bienvenido. Desearíamos que las manifestaciones públicas y los gestos que en las manifestaciones se usan fueran siempre gestos aceptados por la inmensa mayoría. A veces no sucede así, sin embargo, por encima de cualquier manifestación está siempre la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Ujú. En este caso, o lo que ocurrió en Catedral, ustedes, su posición es entonces resolver las diferencias con la paz. Padre, ¿es lo que me dices? ¿O que la bienvenida a las manifestaciones en paz? Bienvenidas las manifestaciones en paz, y aun cuando algunos gestos de las manifestaciones puedan causar alguna molestia en los miembros de la sociedad o de las instituciones, aún así son bienvenidas. Finalmente, eh, los desmanes que puedan hacerse en algún inmueble, sea este de cualquier tipo, pueden lastimar, incluso pueden ofender la conciencia y la postura de algunos miembros de la sociedad o de las instituciones, en este caso de la iglesia. Sin embargo, finalmente los edificios terminan pintándose, los vidrios terminan recuperándose y cambiándose por otros nuevos. Lo que siempre hay que buscar es que no nos lleguemos a confrontar unos con otros. Estamos dispuestos siempre a recibir con buenos ojos y con buen corazón los mensajes que se quieren dar a todas las instituciones, incluida la iglesia, porque todos somos miembros de la iglesia. Y aun cuando pudiera parecer que algunos actos no son los más adecuados, los leemos con esperanza, tratamos de descubrir en ellos la voz de la sociedad y los aceptamos como una posibilidad para crear más concordia entre nosotros. Algo se dijo incluso con actos que para muchos pueden ser inaceptables, y queremos leerlos con esperanza y siempre con el propósito de construir la dignidad humana, de construir la paz, la unidad, de buscar la concordia para nuestra patria, tan necesitada de que no nos polaricemos ni dividamos en grupos. Ujú. ¿Van a ustedes a buscar acercamiento o les dicen a las feministas las puertas de la iglesia están abiertas para dialogar, para que acudan, padre? ¿Es lo que quiero entender de tu mensaje? Sí, las puertas de la iglesia están siempre abiertas al diálogo, nunca han estado cerradas. Si el primer encuentro que tenemos con grupos feministas, o para mejor llamarlos, con grupos de mujeres que buscan lícitamente defender sus derechos inalienables, cambiar el rumbo del país en cuanto al trato para con ellas, lo cual es muy legítimo. Si el primer encuentro que tuvimos fue de una manera que a muchos pudo haberles disgustado, no importa. Las puertas están siempre abiertas para escuchar, para ayudar, para defender, para asumir la responsabilidad que la Iglesia pudiera tener en cuanto al trato quizá inadecuado en algunas
circunstancias para con ellas, pero las puertas no se cerraron por ningún acontecimiento, sea cual haya sido. Las puertas siguen abiertas en un ambiente de reconciliación, de paz y de concordia. Qué bueno. Padre, tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, ¿me permites? ¿Sí me permites, por Claro que favor? sí, Gracias. Estoy claro hablando que sí. con Luis Alonso Covacam, el vocero de la Arquidiócesis, sobre los sucesos ocurridos ayer en Catedral de Hermosillo. Volvemos. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Estoy hablando con el vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo, el padre Luis Alonso Covacame, quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada para manifestar la postura de la Arquidiócesis. Es válida también, por supuesto, para escuchar todas las voces. Me decía el padre que bienvenidas todas las manifestaciones en paz y también estas, incluso finalmente las paredes, dice, terminan pintándose. Lo que hay que buscar es que no nos confrontemos los unos con los otros. Las puertas de la iglesia están abiertas, dice, para el diálogo, para en un ambiente de paz y armonía, para recibir a las mujeres. Me decías, padre, Covacame. Que es, nunca han estado cerradas. Pienso que el confrontar nuestras diferencias no abona en nada a la paz que buscamos. Al contrario, las diferencias pueden enriquecernos. Quizá, y esto es evidente, habrá circunstancias o habrá posturas en las que no concordemos, pero confiamos en que en la mayoría de los puntos de vista coincidimos. Y no coincidir en algo no significa estar en contra unos de otros. Es urgente que en nuestra patria comprendamos que las diferencias en la forma de entender la vida, la forma de entender las relaciones humanas, sociales, las posturas políticas, las posturas religiosas siempre serán distintas. Pero las diferencias nos enriquecen, no nos alejan. Por tanto, nosotros seguimos creyendo en la bondad de las personas, los actos de las personas, aun cuando algunos pudieran disgustarles, no nos hablan de malas personas, nos hablan de personas que buscan dar a conocer su punto de vista, dar a conocer las necesidades que están viviendo y exigiendo. Por tanto, nosotros damos vuelta a la hoja, seguimos con la disposición de dialogar siempre y con un espíritu evangélico siempre, es decir, buscar una paz sin límites, buscar en la medida de lo posible la concordia entre todos. Padre, ¿cómo viste el mensaje? Bueno, primero es importante lo que estás diciendo, damos vuelta a la hoja, es decir, borrón y cuenta nueva, no hay sentimientos agraviados por parte de la iglesia hacia las mujeres o contra las mujeres. No, nunca los ha habido y nunca los habrá. Y nunca habrá ningún sentimiento de agravio contra ningún tipo de manifestación. Intentamos vivir coherentes con el Evangelio, que nos enseña que hay que parar un círculo de violencia, que hay que detener un ciclo donde no se respeten la dignidad inalienable de todas las personas. Por supuesto que no hay ningún tipo de sentimiento, de resentimiento, de coraje, no, para nada, no cabe en la iglesia esto. No cabe. ¿Por qué crees que se llegó a este nivel, padre? Los mensajes fueron fuertes, denunciando esas pintas de pedófilos, los niños no se tocan. ¿Qué opina la iglesia? ¿Qué han ustedes hablado de estos mensajes que fueron a poner en la iglesia, padre? Los leemos con mucha esperanza. No cerramos los ojos ante una realidad que la iglesia ha vivido y atravesado en los últimos años. Por supuesto que no cerramos los ojos. Al contrario, es un recordatorio para que también nosotros trabajemos lo que tenemos que trabajar en bien de la sociedad.
no nos ofende, no nos molesta, no lo sentimos como agresión. Por el contrario, lo sentimos como una voz social que nos recuerda que tenemos un compromiso de ser coherentes con el Evangelio. Evidentemente comprendemos que en el momento de una manifestación pues prevalecen las emociones, los estados de ánimo y sabemos que muchas veces esas circunstancias emocionales o esas circunstancias intelectuales pues magnifican muchas expresiones. Por eso es que las entendemos en su contexto. Eh, Tenemos mucho que trabajar como iglesia, pero también tenemos mucho que trabajar como sociedad. Finalmente, no vemos que haya una actitud en contra de la iglesia. En realidad vemos una circunstancia que nos manifiesta que hay un vamos a decir, una manifestación en contra de instituciones en general, que de alguna manera debemos escuchar con atención y responder con inteligencia. ¿Y cómo van a responder? Porque ahí se lee agravio, padre, se lee, vaya, un capítulo pendiente o no cerrado en cuanto a pedofilia, en cuanto a niños abusados de la iglesia. Padre, estarás consciente. Y bien, tú dices, lo leemos con mucha esperanza, no nos ofende, no nos molesta, no nos agrede. ¿Qué seguiría en este capítulo, padre, si es que crees pertinente hablar en ese momento? No creo que haya sido el tema de la marcha. En realidad, eh, yo viendo y analizando las circunstancias, creo que eh, había solamente dos tintas que hacían referencia a ese tema. Por tanto, no es un tema que ocupe la agenda de diálogo, de discusión en ese momento. Eran otros objetivos los que se buscaban con esta marcha. Y pensamos que es mucho más importante focalizarnos en lo que se buscaba con esta manifestación, que es devolver a la mujer e incluso darle a las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad y buscar la manera de solidarios con ellas, ayudarles a encontrar una equidad que no han recibido en nuestra patria y en muchas partes del mundo. Pienso que no podemos desviarnos a un tema que ya se está trabajando desde hace muchos años para ocuparnos de un tema que no era el motivo de la manifestación de ayer y del paro de este día. Estoy hablando con el vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo, Luis Alonso Cobácame, sobre lo que ocurrió ayer en Catedral de Hermosillo. Despedimos la señal de Megacable, continuamos en Proyecto o Puente. Padre, ¿hubo gente herida? Es decir, ¿hubo algún reporte de gente, no sé, que sufrió algún incidente, algún daño en su físico, en su salud, no sé, emocional? Porque hablaba una persona, de una persona bueno, de muchos videos que circulaban también por redes sociales, la otra cara de la moneda, de gente que no estaba bien en ese momento, padre, que había ancianos, que había gente delicada de su salud. ¿Se confirmó esto? Evidentemente, si las personas están en un acto litúrgico y puede causar mucha conmoción emocional vamos a decir, una manifestación donde evidentemente, si es pública, se incluyen voces muy altas, gritos, consignas, porras. Evidentemente causó una conmoción emocional. Eso es inevitable, lo causa cualquier manifestación pública. Pero no tenemos a ninguna persona que requiera una atención especial a raíz de lo sucedido en la Catedral de Hermosillo. No, al contrario, el resultado de esto fue verdaderamente excelente. En pocos minutos se logró convocar a representantes de toda la diócesis. Agradecemos mucho a grupos que no son religiosos. También agradecemos mucho a
grupos que son cristianos de otras confesiones no católicas, su presencia incluso en el acto litúrgico posterior al acto de la manifestación, que se manifestaron muy solidarios. Nuestros viejos acuñaron un refrán que se cumplió muy bien y se seguirá cumpliendo. No hay mal que por bien no venga. Esto nos va a fortalecer como comunidad, nos va a ayudar a entender cuáles son los valores fundamentales de una sociedad y nos va a ayudar a entender que las diferencias nunca serán más fuertes que las coincidencias. Y queremos enfocarnos en lo que coincidimos, no en lo que diferimos. ¿Qué sigue? Bien, entonces no hay nadie afectado en su salud. ¿Y de los daños de catedral están más o menos ya contabilizados, padre? Y los daños de la catedral fueron solamente 2 cristales pequeños de unas puertas y las pintas, las cuales están ya totalmente resueltas. Todo es cuestión de pintura y todo es cuestión de comprar unos cristales. Eso se arregla, lo sabemos. Lo que ahora tenemos que hacer es buscar abrir puertas y ventanas para que entren aires nuevos, no solo a la iglesia, sino también a la sociedad sonorense, hermosillense y mexicana en general, para que no tengamos necesidad de llegar a manifestaciones que puedan lastimar los valores fundamentales de los demás. Ahorita quizá se consideró necesario. Creemos que no era necesario, pero si así se consideró, lo asumimos con mucha calma. Nos toca ahora abonar a que esto no vuelva a suceder, no solo contra la iglesia, contra nadie, porque no es necesario. Es mejor dialogar y llegar a acuerdos que tener que llamar la atención para exigir algunos derechos que también son inalienables. Creo que por allí va a ir el rumbo de las instituciones que de alguna manera se han visto afectadas materialmente. Que te digo, finalmente lo material se arregla. Lo que no se arregla es la polarización que puede provocarse en la sociedad. Eso sí, hay que ocuparnos de ello. Padre, ¿y cómo hacerle para que no vuelva a suceder? Dices, ni contra la iglesia ni contra nada. ¿Quién va a dar el paso? ¿Qué salida a la distensión? Porque exactamente no nos conviene como sociedad estar enfrentados, los pleitos permanentes, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para que las mujeres ya no se sientan así? ¿O quién debe de tener la iniciativa para sentarse y lograr una catarsis social ya que y atender las demandas de ellas? ¿Cómo o a qué va a contribuir la iglesia? ¿A quién le pide la iglesia que esto logre distensión y que no vuelva a suceder? Bueno, el llamado es primero para nosotros mismos. Creo que nosotros, previo a la manifestación del 8 de marzo y previo al paro nacional, manifestamos un apoyo incondicional a esta iniciativa, tanto a nivel del episcopado mexicano como a nivel de la arquidiócesis de Hermosillo. Pedimos que todos nos hiciéramos responsables de que no hubiera ningún tipo de acto que pudiera manchar la buena intención de estas manifestaciones. ¿Quién debe tomar la iniciativa? La iniciativa es de todos. Nosotros hemos solicitado a todos los fieles de la iglesia que no haya ningún acto de represión, que no haya ningún acto de incluso solicitamos que no se usaran los términos reparación, que no se usara el término de orar por un sacrilegio cometido, porque no hubo ningún sacrilegio. Creo que a todos nos toca comenzar a construir la paz. No es cuestión de que una parte se tiente, sino de que todos lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades. Que las autoridades hagan lo que les corresponde,
que la iglesia haga lo que le corresponde, que la sociedad también lo haga. Lo cierto es que si seguimos abonándole a la confrontación, no habrá instancia alguna que logre detener una actitud que nos divida como sociedad. Es cuestión de que todos estemos dispuestos al diálogo. Mientras haya un grupo que no quiera dialogar, seguiremos polarizándonos. Y polarizados, la verdad, no logramos ningún tipo de progreso, ni en la búsqueda de los derechos y su cumplimiento, ni en su legislación, ni tampoco en la convivencia social. Los actos que lastiman a otros terminan en realidad destruyendo a la persona, a la familia, a la sociedad. Podemos ser amigos, podemos ser hermanos en el lenguaje de los creyentes con nuestras diferencias. Bien, padre, pues algo más que desees agregar que no te haya preguntado. No solamente hacer el llamado a los creyentes que evitemos cualquier tipo de juicio ético, moral, que evitemos cualquier señalamiento que lastime a otros, sea cual fuere el estilo, el modo de pensar de los demás. Lo que no nos guste, hay que asumirlo con responsabilidad. Que no se vea de parte de ningún creyente, católico y no católico, que no se vea de ninguna persona libre pensadora, de cualquier no creyente, ni un solo acto más que lastime los valores, las creencias, las ideas, las posturas sociopolíticas de nadie. Podemos ser una sociedad unida en medio de nuestras diferencias, siempre y cuando esas diferencias no vulneren los derechos de los demás. Pues el espacio se queda abierto, padre. Luis Alonso Covacame, vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo, para cualquier aclaración, opinión. Aquí está, por supuesto, el espacio disponible. Gracias por tu tiempo y estamos dándole seguimiento, padre. Muchas gracias, Luis Alberto. Que estén muy bien. Igualmente, buenos días. Hasta luego, buenos días. A ver rápidamente comentarios, no he leído.